Y ahí te cuento 5 cuando ellos... Ya. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Carla Burgas Cisneros Pisetsky. Les doy la bienvenida a todos y a todas al segundo foro virtual Campañas Electorales 2021, en esta oportunidad con el tema Paridad y Alternancia en Latinoamérica, en donde vamos a conversar sobre los casos Perú, Chile, Ecuador y Argentina en el marco de las próximas elecciones generales 2021 realizarse en el país. Quiero agradecer a Perú Smart International, organizador de esta iniciativa, en conjunto con la consultora de estudios de mercado y marketing Masolo, y por supuesto a la Red de Innovación, una plataforma virtual para América Latina y el Caribe, que es iniciativa del Instituto Demócrata. Este es el tercer evento online que realiza Smart y el segundo en la línea ciudadana. Ahora quiero darles la bienvenida, por supuesto, a nuestros invitados y agradecerles profundamente por estar conectados hoy con nosotros para comentar sobre la paridad y la alternancia en sus países. Vamos a presentar entonces a todos los que están presentes ya. Quiero comenzar por el caso Perú. Vamos a tener aquí con nosotros a Arlet Contreras. Ella es congresista de la República del Perú, abogada y activista por la defensa y promoción de los derechos humanos de la mujer. Forma parte del movimiento Ni Una Menos, ha participado en eventos nacionales e internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la muerte y la violencia de las mujeres y niñas con la OEA, también en el Colegio de Abogados de Lima, entre otros eventos, así como en el primer Congreso Internacional Mujer Empoderada que organizó Smart Perú International por el Día Internacional de la Mujer en la Municipalidad de Los Olivos. En el mes de mayo, la congresista ha presentado 3 proyectos de ley a favor de la igualdad de participación política de la mujer peruana. Luego también quiero presentar a Enzo Helguera, que está conectado en este momento por Perú. Él es fundador de la consultora de investigación de mercado Masolo, analista y consultor de marketing político, quien es constantemente consultado por los medios de Perú y otros países de Latinoamérica sobre la coyuntura política nacional. Ha realizado asesorías, gobiernos regionales y locales. Gracias, Enzo, y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Quiero presentar también a Javiera Arce, de Chile. Ella es de nuestro país vecino Chile, es secretaria ejecutiva de la Unidad de Igualdad y Diversidad de la Universidad de Valparaíso, profesora adjunta de la Universidad Católica de Chile, licenciada en Ciencias Políticas y Gubernamentales de la Universidad de Chile y magíster en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es activista por los derechos civiles y políticos de las mujeres. Sus áreas de investigación son partidos políticos, política comparada, sistemas electorales, transversalización de género en las políticas públicas, transparencia, lobby, tráfico de influencias, institucionalismo, feminismo, entre otros. Quiero presentar también a Sandra de Lara de Argentina. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y también en Comunicación Social. Es magíster en Diseño de Estrategias de Comunicación, cuenta con un posgrado en Docencia Universitaria y es licenciada en Comunicación Social y Medios Masivos. Pertenece al grupo de investigación de PLE de la Universidad de Buenos Aires. Dicta seminarios de posgrados en universidades de Latinoamérica y Europa. Cuenta con posgrados en Comunicación Política y Educación. Es conferencista de la Cumbre Mundial de Comunicación Política y trabaja en campañas electorales y en planificación de gobierno en diversos países. Actualmente se encuentra investigando el modelo de comunicación diseñado por las mujeres políticas y dirige el primer Observatorio Mundial de Mujeres Políticas. Bienvenida, Sandra. Gracias. Y finalmente a Carla Pavón de Ecuador. Ella es magíster en gestión pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, egresada del Máster Artis en Gobernabilidad Política por el Jurado Nacional de Elecciones del Perú. Es especialista electoral con enfoque de género y participación ciudadana. Además, realiza asesoramiento y desarrollo de estrategias a candidatos. Cuenta con 11 años de experiencia en temas electorales, análisis estratégico político y gestión pública. Resaltar que ambas, Sandrita y Carla, pertenecen al staff internacional de Smart Perú International. Bienvenidas a todas y todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Carla. Buenas noches. Gusto con todos. Y con Enzo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Arlet, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, luego de esta introducción que hemos dado y presentada a cada uno de los ponentes, vamos a pasar a continuación a explicar la modalidad del foro para todas las personas que se han conectado y que están con nosotros.
tienen ahí un chat en YouTube para que puedan hacer sus preguntas, también en el Facebook de Imasolu y de Smart Perú International. En esta oportunidad vamos a contar con cuatro rondas de preguntas. Vamos a procurar que el orden de intervención sea de acuerdo al tiempo con el que se cuenta con la paridad y alternancia en cada país, es decir, Perú, Chile, Argentina y Ecuador. El tiempo va a ser de aproximadamente 5 minutos como máximo por cada intervención. Luego vamos a pasar a las preguntas y vamos a tener 1 minuto para poder responderlas. Recuerden que esta transmisión se está realizando por YouTube del canal de Red de Innovación y por el Facebook Live de Smart Perú International y de Imasol. Dicho esto, vamos a iniciar entonces con la congresista Arlet Contreras. Como sabemos, en este momento se está debatiendo en el Congreso del Perú que se puede aplicar la paridad y la alternancia en las listas electorales con el 50% y no con el 40% como se había aprobado al inicio, dado que estamos en las elecciones del Bicentenario y es una muy buena oportunidad para poder lograr al menos esa paridad y alternancia en las listas electorales. Entonces vamos con la primera pregunta. Arlet, ¿cuál es la situación actual de la participación y la representación política de la mujer en nuestro país a través de la aplicación de la paridad y alternancia? Para poder... Gracias, Carla, por la pregunta. Antes quiero agradecerles por este evento y también saludar cordialmente a todas las participantes y a ENSE. Yo quisiera hacer mención respecto a la situación en la que nos encontramos específicamente en el Perú. Si bien es cierto, desde el reconocimiento parcial del derecho al sufragio femenino en 1955 hasta la fecha, el porcentaje de la representación política de las mujeres en el Perú no ha superado el 30%. Entonces, tenemos todavía un breve proceso histórico de 65 años en la vida política del país, a diferencia de los hombres. Esto aporta a nuestro bicentenario y es una realidad que pretendemos cambiar desde el Congreso, pues recién en 1979 se constitucionalizó el derecho al sufragio universal. Y en 1997 se adoptó la ley de cuotas al 25% en la lista de candidatos. En el 2000, la ley de cuotas subió al 30% y en el 2018 fue reemplazada por la paridad y alternancia, pero progresiva. Es decir, de 40% al 45% y finalmente al 50%. Este último solo aplicable a nivel parlamentario, dejando también de lado la paridad y alternancia en los consejos regionales y los consejos municipales y el Parlamento andino. Es entonces en ese sentido que me puse a trabajar precisamente 2 proyectos de ley para plantear la paridad y alternancia inmediata y al 50% en estos espacios, que eliminen su progresividad, los mismos que se vienen debatiendo en las comisiones del Congreso. En la Comisión de Constitución se está discutiendo, como bien lo señaló Carla, la paridad y alternancia. La aplicación inmediata de esta figura para las elecciones que ya vienen el próximo año, el 2021. Entonces, personalmente considero que la reforma ya debe ser integral. Asimismo, esta comisión, la de Constitución del Congreso, ya ha recogido mis propuestas, las mismas que forman parte de la Agenda Mujer que vengo impulsando. Además, también esta comisión plantea que la paridad y la alternancia en las elecciones primarias o internas al 50% de la resultante de estas elecciones se ordene de manera alternada, es decir, varón-mujer o mujer-varón. Así, respetando el orden de mayor votación hasta cumplir con la cuota mínima. Para la conformación de las listas de candidatas y candidatos al Congreso y al Parlamento andino, se respetan estos resultados, o deberían respetarse estos resultados. Asimismo, para la inscripción de la lista de candidatos y candidatas al Consejo Regional y Consejo Municipal, tal como lo proponemos, se debería aplicar la paridad y alternancia también al 50%. Todos estos cambios deberían ser efectivos a partir del 2021 y en ese sentido es la lucha de muchos colegas y muchas colegas en el Congreso. Asimismo,
exigimos de que se pueda eliminar de una buena vez la progresividad, porque si no, no sería paridad. Asimismo, paralelamente a este debate se viene planteando en la referida comisión que las listas de candidatos y candidatas sean cerradas y se elimine el voto preferencial, algo que personalmente también considero de que es una muy buena propuesta. En ese sentido, la participación y representación política de las mujeres vemos que pasa por un proceso crítico y lento. Está plagada de espacios hostiles que muchas veces alejan a las mujeres a participar en la vida política del país. En la sesión del día lunes, por ejemplo, en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso, de la cual yo soy parte y miembro titular, justamente aprobamos el texto sustitutorio de un proyecto de ley que también vengo impulsando como parte de la Agenda Mujer. Esta es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres. Pero en esta sesión de comisión surgió algo inesperado, y es que todas las congresistas miembros de la comisión denunciaron haber sido víctimas de violencia y acoso político antes y durante el ejercicio de sus cargos públicos. En ese sentido, yo no soy la excepción, y es que a través de una pésima experiencia, también decidí impulsar este proyecto de ley en contra de la violencia a las mujeres en la vida política. Es aquí donde radica la importancia de no solo reconocer la paridad y la alternancia para la participación política de las mujeres, sino también que esta reforma vaya acompañada de una verdadera protección para el ejercicio de nuestros derechos políticos, que sea libre de toda forma de discriminación y de violencia. Por ello, la importancia de contar con una ley contra la violencia y el acoso hacia las mujeres en la vida política debe ir de la mano con la paridad y alternancia. Si me permites unos minutos más, querida Carla, quisiera también compartirles algunas cifras que considero que son importantes para el conocimiento de las personas que nos están escuchando en este momento. Y es que en las recientes elecciones regionales, municipales y a nivel parlamentario, se refleja una cruda realidad. Y es que, por un lado, la abismal disparidad en la representación política entre hombres y mujeres, y por el otro también, como les venía mencionando, la violencia y el acoso contra las mujeres en la vida política, son ingredientes perversos para que las mujeres no podamos ejercer a plenitud nuestros derechos políticos en igualdad de condiciones y oportunidades. En la actualidad, en el caso del Parlamento andino, la representación femenina es de 0%, y en el Congreso de la República es de 26%. Tenemos menos congresistas mujeres a comparación de la legislatura anterior. Así también, en el caso de consejos regionales, las mujeres representan solo el 19.21%, un 25.68% en los consejos municipales y un 30% en los consejos distritales. Y en las presidencias de los consejos de los gobiernos regionales, la representación femenina es de 0%. No tenemos ni una sola gobernadora regional mujer. Y es que en las municipalidades provinciales representan solamente el 3.57% y en las municipalidades distritales no supera el 5%, pese a que las mujeres somos mayor al 50% de la población total en el Perú. Pero lamentablemente todavía representamos menos. Gracias, Carla. Muchas gracias, Carlet. Es el turno ahora de Chile para que nos puedan comentar cómo ha sido pues esta lucha para poder por primera vez tener la paridad y la alternancia, sobre todo en la convención constituyente, que sería la primera convención constituyente mundial que tenga paridad y alternancia. Bueno, buenas tardes. Parece que el internet está medio fatal, ¿eh? Así que espero que me resulte esto por ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación al NDI. Siempre muy, muy amigos nuestros. A ver, para comenzar yo le mandé unos archivos a Enzo, a ver si podemos ver el panorama en Chile.
porque esto es una coyuntura, estuvo muy interesante la intervención de la congresista Arlet Contreras, porque la verdad es que el panorama en general en América Latina está basado justamente en una serie de conflictos en los cuales a las mujeres les cuesta muchísimo avanzar en política. Y para ello no es que se hayan o haya que hacer o haya alguna posibilidad de que naturalmente las instituciones cambien, porque si esperamos a que eso ocurra, eso ya no se va a alcanzar finalmente en la paridad. Entonces, lo que nosotros tenemos en Chile es que el año 2015 fue aprobada una reforma electoral bastante fuerte que va a sustituir el sistema electoral binominal por uno de representación proporcional, pero bastante más moderado, ¿ya? Y en ese sentido, lo que va a ocurrir es que se van a buscar algunas alternativas en este paquete. Entonces, lo que ocurrió fue que se cambia el sistema electoral, pero además hay una reforma en conjunto que es la ley de partidos políticos. Entonces, para contarles un poco, la representación política de las mujeres en Chile es bastante baja. Nosotros tenemos un 11.8% de alcaldesas, no tenemos más que eso. Esto se debe a que el sistema electoral, ya que hay una conexión directa, el sistema para escoger alcaldes y alcaldesas es un sistema uninominal. Es decir, tengo un ruido. Chicas, si pueden, sus micrófonos, por favor, porque me estoy súper desconcentrando. Por favor, sí, que tengan los micrófonos apagados. Gracias. Y en ese sentido, lo que pasa es que depende mucho de la fórmula electoral que tengamos. Si tenemos sistemas uninominales, como el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos para el Congreso, evidentemente aplicar cuotas de género es muy difícil y también que salgan mujeres elegidas también lo es. Entonces, en el caso de las alcaldesas en Chile, nosotros podemos observar que tenemos muy bajita representación electoral. Acá se puede observar solamente un 11.8% porque tenemos sistema uninominal. En el caso de los concejales y concejalas tenemos un 24%, casi un 25%, y es porque existe un sistema electoral proporcional de características moderadas. Es decir, tenemos distritos que van desde distritos, en este caso, que son las propios municipios, el tema de la comuna, que van desde 6 a 10 escaños que se van a disputar. Es decir, hay un nivel de proporcionalidad un poco más alto. Y finalmente, en el caso de las consejeras regionales, tenemos un 26.6%. Ahora, si me das la otra diapositiva, por favor. Ahora, en el caso del Congreso, la situación es mucho más compleja. Nosotros no teníamos esta ley de cuotas. El año 2014 logramos, solamente habían 19 diputadas y 6 senadores, lo que equivalía a un 16% del total de la representación. Y con la ley de cuotas que se aplica el año 2017, alcanzamos 35 diputadas y 10 senadores. La verdad es que la cuota es una cuota mala, costó mucho hacerla. Si me das el próximo slide, puedo explicar más o menos las características que tuvo y por qué después decidimos ir por la paridad, ¿ya? Hubo dos reformas específicas, una que tenía que ver con la de partidos políticos, en donde nosotros impulsábamos sobre todo generar paridad dentro de los órganos internos, lo cual no se logró. Lo que sí logramos fue un equilibrio de género en los órganos colegiados internos, pero no así en las mesas directivas de los partidos. Eso fue muy complejo, y dentro de las cosas que yo he podido estudiar y las publicaciones que tengo y que he descubierto dentro de las investigaciones, que no solamente he hecho yo, sino que otras académicas más, hemos podido constatar que hay una especie de colador muy fuerte a la salida del partido, que cuesta mucho que las mujeres sean nominadas. Además de las prácticas o malas prácticas esta que hablaba la congresista respecto del acoso político, hay factores institucionales, de instituciones formales e informales, que lo que hacen es constreñir que las mujeres sean nominadas para estos cupos para disputar. Y en un segundo lugar hay un problema también que tiene que ver con la capacitación de las mujeres en política. Las mujeres tienen destrezas políticas, pero estas hay que también potenciarlas. Y en ese sentido se otorga un 10% del financiamiento público que llega a los partidos políticos debe estar destinado a actividades de promoción y capacitación de las mujeres, ¿ya?
Y en el caso de la reforma electoral, lo que se hizo fue generar este sistema proporcional moderado de lista abierta. Lamentablemente nosotros queríamos cerrar las listas, pero no se pudo, porque en Argentina esto funcionó mucho mejor. La gente vota por la persona y los votos se van sumando, pero por lo menos nos da algo de chance de que las mujeres pudieran alcanzar algún tipo de representación un poquito más holgada. Listas equilibradas de género, entre el 60%, que ningún sexo podía superar el 60%, ni menos del 40%, pero no era a nivel de distrito, sino que a nivel nacional, ¿ya? Aquí generamos unos incentivos económicos, donde se daban algo así como un premio de $25.000 a cada partido de la mujer electa que alcanzara, y además conseguimos un pago extra a la mujer por voto, que es algo así como $0.50 que se le da a las mujeres por concepto de retorno del gasto electoral. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros tuvimos un estallido social muy fuerte el 2019, a fines de 2019, el cual va a sentar las bases de un proceso de cambio constitucional, ¿ya? Nosotros sabíamos, estas acciones las hicimos con la red de politólogas y con mis dos colegas, Julieta Suárez Cabo y Carolina Garrido. Nos paseamos por todo el Congreso presionando porque se abrió una ventana de oportunidades para poder cambiar la Constitución. Y lo que se logró sacar como un acuerdo fue justamente proponer una convención constitucional. Entonces lo que logramos hacer es que si las personas en el próximo plebiscito, que va a ser en el mes de octubre, logran o votan o prefieren la convención constitucional completamente elegida, esta va en paridad. A pesar de que tenemos un sistema de lista abierta, porque es el mismo que se emula, lo que nosotros hicimos fue generar paridad y alternancia por distrito, pero además con corrección al final de la elección. Es decir, ninguno de los distritos podrá, si son pares, podrá tener como un resultado menos de un 50% de hombres y mujeres, o en el caso de los impares, ningún sexo podrá superar en uno más al otro como resultado. Y esto nos va a dar como resultado final una constitución, una convención o un órgano constituyente de carácter paritario que es primero en el mundo. Y eso es una fórmula que después la podemos profundizar si quieres. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Sí, en la segunda ronda vamos a profundizar acerca de las fórmulas y la combinación de las reglas electorales en cada país. Ahora le quiero dar el pase a Sandra por Argentina para que nos cuente el caso Argentina sobre la aprobación de la paridad de alternancia y su reciente aplicación en las últimas elecciones. Sandra. Tu micrófono. Ahora sí. Perdón, ¿se escucha eso? Bueno, quiero agradecer esta invitación y poder compartir con estas colegas tan destacadas esta ponencia. En Argentina, a partir del año 2017 se sancionó la ley de paridad y en el año 2019 se aplica por primera vez en las elecciones pasadas, en las generales. Como toda ley que tiene que ver con los derechos de la mujer, es resultante de una larga lucha, que comienza con instrumentos legales, porque fíjate que para que se aplique la ley tiene que haber una normativa, si no, no podría. Nunca tenemos la posibilidad de ser reconocidas. Podemos ser astronauta, podemos abrir un cerebro, podemos hacer una operación de corazón abierto, podemos dirigir una empresa, pero parece que no estamos capacitadas para ejercer el poder político. Entonces, esta ley en Argentina es la resultante de una larga trayectoria de lucha que la mujer argentina viene llevando a cabo, y si bien es un paso cualitativo y de una gran relevancia, no deja de ser un paso más, y en Argentina vamos por la igualdad y la equidad.
Yo quisiera, antes de seguir hablando sobre los aspectos positivos que trajo la ley de paridad a mi país y la cual fue implementada y se desarrolló, no por cierto sin haber algunos problemas y algunos obstáculos, porque la misma ley tiene sus propias trampas, que en el segundo bloque lo vamos a ver en detalle. Pero para hablar de esta resultante, la ley de paridad, es necesario ir un poco a los orígenes de esta ley. Y cuando hablamos de orígenes hay que hablar de esas sufragistas que bajaron de los barcos a principio del siglo pasado, que traían entre sus sueños el sufragio de la mujer. Y no puedo dejar de nombrar la actividad de Julieta Lanteri, no puedo dejar de nombrar a la escritora y poetisa Alfonsina Storni, no puedo dejar de nombrar a la gran directora del diario Crítica, Salvadora Medina. Y digo directora porque su marido era el director y ella estaba al lado de él escribiendo. O sea que hay que darle este lugar a Salvadora, que fue una de las mujeres más relevantes que hemos tenido en nuestro país. Este movimiento sufragista, de alguna forma, es la base sobre los derechos políticos de la mujer. Pero sin lugar a dudas, Eva Perón es la que le da a la mujer la posibilidad de votar por primera vez en el año 1951, si bien el voto se va a sancionar en el año 1947. Si bien lo que hace Eva Perón, sin tener un cargo político, sin haber sido elegida, pero sí como fundadora del Partido Peronista Femenino, y sí como la gran organizadora política de las mujeres, la mujer no deja de ser un sujeto representado, porque si bien tiene la posibilidad de votar por primera vez, es un sujeto representado. Entonces, vamos a tener que esperar hasta el año 1991, donde Argentina es pionera en lo que se conoce como la ley de cupos, donde se le exige a cada uno de los partidos políticos que incluya un 30% en sus listas de mujeres. Esto que para 1991 significó un avance cualitativo, sin embargo, no fue el piso, fue el techo donde la mujer argentina, casi unos 30 años, tuvo que limitarse a ese cupo, cuando Argentina, y yo quiero que entiendan este concepto, en Argentina la mujer está politizada. Entonces, podemos hacer de todo, podemos llevar adelante una unidad básica, podemos ser dirigentes sindicales, podemos ser grandes teóricas de la ciencia política, podemos asesorar a los hombres, pero no teníamos esta ley que nos permite el 50% de hombres y mujeres en la lista de una forma alternativa y consecutiva. Sin embargo, la misma ley tiene sus trampas y la misma asesoría política la vas construyendo. Entonces, como vamos a ver en el segundo bloque, vamos a ver que ponen a la mujer como cabeza de lista en las listas que saben que no van a ganar, por ejemplo, o ponen primero a un hombre para que entren menos mujeres, justamente por la ley de alternancia, ¿no? Pero me parece que en Argentina este paso ha sido un paso cualitativo de gran envergadura, no solamente para nuestro país, sino para la región. Argentina, conjuntamente con otros 5 países más de Latinoamérica, son los primeros 6 que llevan adelante la ley de paridad. Nos están dando un lugar importante, hay un reconocimiento, pero no podemos dejar de nombrar el apoyo de ONU Mujeres en todo esto. Es relevante para nosotras. Muchas gracias,
Muchas gracias, Sandra, por contarnos el caso argentino y más adelante nos dirás si la aplicación de esta paridad finalmente resultó en una elección de 50% de mujeres y 50% de hombres en el Congreso de la República en Argentina. Es ahora momento de darle paso a nuestra amiga Carla Pavón para hablar del caso Ecuador, en donde esta fórmula electoral se utiliza ya desde el año 2008. Buenas noches, Carla, todos. Adelante. Para mí es un gusto participar de este evento. Y bueno, como lo explicaba Sandra hace un momento, somos 5 países en la región que hemos propuesto un tema de ley de paridad y alternancia en nuestro marco constitucional. Sin embargo, es importante para mí el poderles indicar que el proceso de participación política de las mujeres data desde 1924 en el Ecuador. El día de ayer, 9 de junio, cumplieron 6 años de la conmemoración de la primera mujer que exigió su voto en el Ecuador. A partir de eso, en el año de 1977, aprueba la primera ley de cuotas. Ley de cuotas que en el caso argentino, como en el caso chileno, realmente ha tenido muchos vacíos y muchos vacíos desde su estructura, ¿no? Sin embargo, es importante saber que hay sociedades libres. Sin mujeres en la democracia, las sociedades siempre van a ser inertes. La paridad que se ha logrado en el Ecuador es el producto de un debate público en donde la participación de las mujeres al aprobar esta ley de nos permite una representación en la conformación de las listas de los partidos políticos. ¿Sí? Nosotros en el Ecuador, como lo Sandra, es normativas muy importantes. Los indicios en donde la paridad y la alternancia de género se hace efectiva. La primera es el tema del Código de Trabajo, donde efectivamente se exigía a los patronos un mínimo porcentaje de mujeres en la nómina de los empleadores. Lo segundo, dentro de la función judicial, donde se exigía que el 20% de sus representantes sean mujeres. Y por supuesto la ley electoral. En esta ley electoral, sin duda es importante porque se le comienza a exigir a las organizaciones políticas, en el caso del Ecuador se conforman por partidos y movimientos políticos, que sean conformados por el 20% de los permitía, ¿no es cierto? A partir del año de 1998, producto de una lucha de las que tengan reconocimiento. Uno de ellos, la Constitución, nuestro artículo 102 nos establece que nuestro Estado va a promover y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instancias de dirección, de decisión en el ámbito público y en la administración de justicia. En todos los organismos de los es decir, a partir de la Constitución de 1998, se da una dentro de cierta. ¿Sí me escuchan? Sí. Carla, tenemos un poco de interferencia con tu audio. Ya. Ahorita está entrando entonces, como bien. les estaba contando, como les estaba comentando, a partir de esta ley de cuotas que nosotros en el Ecuador la promulgamos en el año de 1997, nosotros pudimos operativizar ciertos aspectos que fueron importantes para poder diseñar lo que hoy por hoy tenemos como paridad y alternancia al 50%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos decía esta ley de cuotas? Nosotros, la cuota mínima, exigíamos una cuota mínima de representación de las mujeres que partió con un 30% y la obligatoriedad, esto es importante y quizás para los demás países como el caso chileno, sí es importante para ustedes, nosotros exigíamos en nuestra ley de cuotas empezar con un 30% y exigimos que en cada proceso electoral este aumente en un 5%. ¿Qué debaba este 5%? Que íbamos a tener en un momento
esta paridad del 50%, tanto 50% para hombres y 50% para mujeres. Pero esta fue una construcción que nosotros la comenzamos a realizar, como les indicaba, a partir de la promulgación de esta ley de cuotas, ¿no? Es importante también, como lo explicaba Sandra, y hay un fenómeno de mujeres, de una lucha que hemos tenido en Latinoamérica, las mujeres. En el Ecuador, sin duda, los procesos de deslegitimación de los actores políticos fue tan grande. Estos actores son los que manejaban todos los poderes del Estado. Entonces, las mujeres dejamos de ser vistas solamente como el papel de la mujer que puede acompañar a alguien en una papeleta, la suplente, o simplemente para rellenar un cuadro dentro de una organización política. Y comenzamos nosotros a tener ya una incidencia activa en la promulgación de políticas públicas, como en el tema electoral y de participación política, ¿no es cierto? Entonces, básicamente nosotros con esta ley de cuotas obligamos a los partidos, y hay que decirlo, ¿no? Se obligó a los partidos políticos a que tengan un mínimo porcentaje de representación de las mujeres en sus listas. Para las listas pluripersonales, y posteriormente, como les explicaré en un momento, las nuevas reformas del Código de la Democracia nos ha permitido, inclusive ya por un mandato constitucional, exigir que los binomios en el Ecuador presidenciales sean constituidos entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Gracias, Carla. Muchas gracias por tu aporte desde Ecuador. Vamos ahora, perdóname, estimado Enzo, dejé pasarte. Era Perú. No te escuchamos. Tu micrófono. Conéctalo, por favor. Que no hay problema, el orden de los factores no altera el producto. Enzo, cuéntanos, ¿tú tienes información acerca de la paridad y la alternancia? ¿Qué es lo que opina la población? Si es necesaria aplicar esta fórmula para lograr la equidad en la participación y la representación política de la mujer en el Perú. Bueno, en efecto, nosotros hemos realizado investigación de opinión pública en Perú, justamente en dos momentos cruciales. El primero, tras la aprobación o alrededor de la aprobación de toda la reforma política, en donde en efecto se planteaba ya hacer las modificaciones en relación a paridad y género en Perú. Entonces, en esta relación se consultó a la ciudadanía si se encontraban a favor o en contra, tanto a hombres como a mujeres, de esta norma, de esta ley, específicamente la paridad y la alternancia de género. La población en su conjunto a nivel nacional, un 84% indicó que estaba a favor de dicha norma, es decir, estamos hablando que la mayor parte del país, aún con el machismo y con los sesgos que vienen como parte de nuestras sociedades en América Latina, ya estaban en aquel entonces asumiendo como tal la necesidad de una norma que marque el equilibrio evidente y necesario de las mujeres para que haya una relación de igualdad de oportunidades, tanto para hombres y mujeres. Además que se les reconocía en conocimiento general que las mujeres eran el factor más vulnerable de la política peruana, como más adelante vamos a comentar y a desarrollar un poco el asunto de la vulnerabilidad y también las cifras, ¿no? Que nos dicen al respecto de por qué la mujer en efecto se consideraba al factor de la población más vulnerable. Entonces, estamos hablando de una concientización. Ahora, si desagregamos la encuesta realizada en aquel entonces, alrededor del 75% de hombres eran quienes afirmaban que estaban a favor de este cambio legislativo, ¿no? Entonces, es en efecto un clamor popular que viene desde cuando se plantearon las reformas. En la actualidad, la última consulta que hemos hecho alrededor del mes de enero
esta consulta también fue a nivel nacional. Había alrededor de un 87% a nivel nacional que respaldaban esta norma. Es decir, es una consecuencia madura de la sociedad peruana y que evidentemente le deja el camino y la responsabilidad de poder aplicar estos cambios normativos necesarios que lo promueven, en el caso del Perú, congresistas como quien nos está acompañando en el panel, la congresista Arlet, y otros congresistas y otras congresistas además que deben necesariamente comprarse este pleito, porque no, más allá de la voluntad de partidos políticos, considerando que en Perú tenemos una fragmentación terrible de partidos políticos frente a otros países de América Latina, es necesario que los partidos políticos, tomando este caso, terminen siendo en efecto la representación ciudadana que deben tener. Si los partidos políticos finalmente terminan postergando esta, que es una reforma muy importante, entre otras reformas, esta postergación simplemente va a hacer que la ciudadanía sienta una vez más burlada su deseo de que este tipo de reformas se apliquen. Siempre ocurre, y lamentablemente es una mala praxis parlamentaria, de que todos los cambios necesarios o que se dan por presión ciudadanas terminan siendo postergados para la siguiente elección y nunca aplica para la elección inmediata, cuando eso requiere bastante de la voluntad política y en efecto de ese principio de representación de los partidos políticos, que es la función principal de los mismos, ¿no? En efecto, los partidos terminan muriendo y terminan sin respaldo de ciudadanía, porque la ciudadanía finalmente ve que hay esa imposibilidad de sentirse representados, esa muy poca posibilidad que se reflejen los intereses de los ciudadanos a partir de estas instituciones que en efecto deben cumplir el ser intermediarios entre el Estado y la ciudadanía. Si finalmente eso se le deja a medios de comunicación o a otro tipo de instituciones, son estas las que terminan siendo ese gran poder ciudadano, y este es un ejemplo en el que nos encontramos en un foro público para poder manifestar y analizar este tipo de situaciones. Quizás los partidos políticos terminan perdiendo fuerza cuando esta situación es suplida, ¿no?, por los medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales en este caso, y eso es algo que deberían recuperar y debería llamar bastante la atención de los partidos políticos acerca de la agenda que deberían tener, y sobre todo en Perú, reitero, el sistema político lo tenemos muy fragmentado y eso termina haciéndole daño a nuestra democracia, Carla. Enzo, muchas gracias por este aporte. Vamos con el tiempo muy corto, vamos a juntar las dos preguntas que vienen para que las puedan responder en el mismo orden de intervención que hemos hecho en la primera ronda, y justamente tiene que ver pues con lo que hemos mencionado ya, el tema de las fórmulas electorales y el tema de la participación ciudadana frente a la resistencia política. En este momento en el Congreso, en nuestro país, se ha hablado mucho acerca de que la paridad de alternancia no va a funcionar si es que sigue existiendo el voto preferencial y las listas siguen siendo abiertas. Esto no solamente pasa en el Perú, este debate también se ha visto en los otros países que ya tienen la paridad y la alternancia. En el caso de Chile se hablaba de la corrección, pero finalmente lograron tener la paridad y la alternancia. Entonces, ¿qué tanto suma, qué tan importante es la combinación de fórmulas como también las acciones afirmativas para poder lograr finalmente una efectiva representación y participación política de la mujer? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver qué tan importante, qué rol juega, qué peso tiene la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil, el Estado, pero a través del sistema electoral, para poder presionar y hacer que estas reformas se aprueben, frente pues a la resistencia de los partidos políticos que, como en Perú hemos escuchado, se centra mucho en el debate del tema de la meritocracia.
Dicho esto, vamos con la congresista Arley Contreras para que pueda responder. Por favor, esta vez sí les pido disminuir el tiempo de la intervención para poder terminar a tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Bueno, yo sí quiero darle un enfoque de derechos humanos también a estas respuestas en el marco de las dos interrogantes que acabas de hacernos. Y es que, como bien sabemos, la igualdad ante la ley, o también conocida como igualdad formal, no garantiza que los derechos de las personas, y en este caso en especial de las mujeres, se apliquen en la práctica, ¿no? Nuestra propia Constitución peruana señala que todas las peruanas y peruanos tenemos el derecho a la participación política en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. Pero sin embargo, en la práctica somos las mujeres quienes somos mayoritariamente víctimas de violencia y acoso político en la vida política del país, ¿no? Y esto se da de manera sistemática. Además, también las mujeres estamos subrepresentadas en los altos cargos de gobierno y puestos de tomas de decisiones importantes, ya sea a nivel local, regional, nacional o como el mismo Congreso de la República. Es en ese sentido que bajo el principio de igualdad y no discriminación, el principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos, considero de que los estados deben generar acciones afirmativas para efectivizar los derechos políticos de aquellos grupos a los que por diversos contextos de desventaja estén rodeados de barreras estructurales para el ejercicio de sus derechos políticos. Y esto me refiero a las mujeres, ¿no? Pues históricamente nosotras hemos estado relegadas al espacio privado y como lo mencionan también las invitadas de Chile, de Argentina y Ecuador, nuestros derechos son productos de nuestras luchas, ¿no? Y en este preciso momento también estamos luchando por paridad y alternancia. Entonces, considero de que las acciones afirmativas no son privilegios, ¿no? Sino más bien se desprenden del derecho humano a la igualdad y no discriminación. Por lo que estas herramientas sirven para garantizar el ejercicio y el goce de los derechos y libertades fundamentales, que nos asisten a todas las personas. Y respecto al rol que juega la ciudadanía, la sociedad civil, en este sentido, pues considero de que la ciudadanía cumple un rol bastante fundamental, ¿no? Y que de repente algunos no lo saben, pero yo durante muchos años he sido parte del movimiento de mujeres en el Perú. Entonces yo soy testigo de cómo desde las calles, las organizaciones de mujeres y grupos feministas hacen incidencia política para colocar temas como la violencia de género, el acoso, la paridad y alternancia en la agenda pública y obviamente también en los partidos políticos. Entonces, prácticamente yo tengo una formación política desde estos espacios de mujeres y es así que me convencí también de la importancia de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres y personas más vulnerables, ¿no? Junto a ellas, junto a distintas organizaciones. Entonces, estoy plenamente convencida que mientras más mujeres estemos en los espacios de toma de decisiones, mayores serán las atenciones de nuestras demandas. Y bueno, ahora como congresista, además de agradecer profundamente esta experiencia que me ha dado la oportunidad de impulsar además una agenda mujer y así presentar algunos proyectos de ley que ya son 6 en este momento, enmarcados en 2 ejes, en realidad que por un lado buscamos luchar en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños, y por otro lado ya también promovemos el empoderamiento femenino de las mujeres, en este caso impulsar la participación política de las mujeres en espacios de poder y de toma de decisiones. Entonces, yo creo de que de alguna u otra forma esta experiencia que he tenido desde la sociedad civil como activista ha sido mi mejor escuela política, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo desde el despacho y bueno, ahora igual, no perdemos contacto
Y siempre estamos interactuando con organizaciones de mujeres para construir estrategias conjuntas para que nos ayuden también a elaborar y darle contenido a nuestros proyectos, porque no queremos hacer proyectos meramente declarativos, sino en realidad queremos que se puedan, que estos proyectos puedan hacerse ley y después se puedan ejecutar y sean de utilidad, porque si no, grande sería la frustración, porque muchas veces, y lo hemos escuchado innumerables veces, la ley está, la legislación está, la norma está, pero muchas veces no se aplica, ¿no? Y ahí también hay algo que yo he venido denunciando durante estos últimos años, y es la violencia que también, o la desidia que tiene el Estado para con los temas que nos involucran a nosotras las mujeres, ¿no? Pero bueno, les comento entonces, para ir cerrando la idea y no cansarles con tantos comentarios, pues yo sí quiero resaltar de que en el Congreso actualmente sí hay un sector importante que discrepa con la implementación de las acciones afirmativas, ¿no? Esto para fortalecer la paridad y alternancia, y la verdad es algo que preocupa, pero también hay quienes les estamos haciendo frente, también tenemos colegas entre mujeres y hombres que apostamos por la paridad y alternancia, y en ese sentido, pues, consideramos de que la fórmula, o estamos tratando de llegar a un consenso o a convencer de que para que esto funcione, se tenga que eliminar el voto preferencial, ¿no? Y es que hay un tema. Si bien es cierto, la paridad y alternancia en el Perú se ha estado aplicando progresivamente en las últimas elecciones, aunque no eran obligatorias, algunos grupos políticos sí han aplicado paridad y alternancia, pues el resultado ha sido de que muchas de las mujeres que han estado en las listas no han sido elegidas, ¿no? Y tenemos muy poca representación en estos momentos. Y ahí sí yo creo que podría ser una muy buena estrategia eliminar el voto preferencial, porque con el voto preferencial, aun cuando yo he sido elegida por voto preferencial, se suele elegir más hombres. Y esto lo relaciono más a la desventaja que tenemos nosotras las mujeres en la vida política, porque solamente en el Perú, ya cuando vamos a cumplir 200 años de vida republicana, 65 años solamente tenemos de experiencia nosotras las mujeres en la vida política, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí proponemos e impulsamos que la paridad y alternancia se haga efectiva para las próximas elecciones del 2021, y vamos a seguir en el marco de esa lucha, porque eso es lo que queremos, conseguir que más mujeres como nosotras también lleguen a estos espacios de toma de decisiones y de que trabajen. Y esto no tiene absolutamente nada que ver o que ser cuestionado con la meritocracia, como lo mencionaba Carla, ¿no? Porque muchas de las respuestas de ciertos sectores más conservadores o fundamentalistas, pues dicen, no, la paridad se opone a la meritocracia, y no es así. No es así, pero es el discurso que se trata de manejar, ¿no? Para minimizar o reducir la capacidad de las mujeres. Siento que también estos espacios están o tienen el pensamiento más tienen ideas machistas, ¿no? De no permitirles de repente el acceso a las mujeres a estos espacios, y de que solamente pretenden que nosotras las mujeres sigamos en espacios privados y no podamos desarrollar también una actividad pública y política, ¿no? Sin embargo, eso tiene que cambiar, y yo sé que todas nosotras, quienes estamos unidas en este evento, estamos haciendo el mejor esfuerzo para que más mujeres también puedan ocuparse de la vida política en nuestros respectivos países y en el mundo en general, ¿no? Creo que somos más del 50% de la población a nivel mundial. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Carla. Gracias Arlet. Sin duda, la paridad y la alternancia definitivamente no es la panacea para lograr una participación y representación equitativa de la mujer en todos los ámbitos, también de muchos sectores. Se sabe que sería muy importante que reciban la capacitación específica de parte tal vez con el financiamiento público que reciben los partidos políticos, y eso también ligado al machismo que existe en nuestro país y a la falta de
tener las mismas oportunidades laborales y económicas para enfrentar una campaña electoral y al mismo tiempo también para poder realizar nuestras labores políticas fuera de las labores del hogar. Entonces es todo un conjunto. Nos gustaría saber el caso Chile. Javiera, ¿qué nos puedes contar? Hola Javiera, ¿nos escuchas? Creo que se congeló su audio. Sí, Okay. sí, ahora sí. Perdón. Me gustaría hacer unas aclaraciones en términos de ingeniería electoral que creo que son importantes para esta discusión política. Lo primero es decir que las listas abiertas perjudican a las mujeres, ¿ya? Ojalá de preferencia las listas tienen que estar cerradas. Lo segundo, mientras más proporcional son los distritos, mientras más grandes son los distritos, más favorables son a las mujeres, ¿ya? Y lo tercero es que ahí hubo un problema en el caso de la ley de cupo en Argentina, en su debut, que en un momento, por eso hablaban ustedes de la alternancia, porque en general lo que se hizo en algún momento fue poner a las mujeres al final de la lista para luego que se perdieran, pero ¿cómo? Si ya tuviste cuota y no saliste, qué pena, porque no nos dio el total de los votos. Entonces, por esa parte, es súper importante tener en cuenta que las mujeres requieren, por ejemplo, si una lista está encabezada por un hombre, inmediatamente tiene que haber una mujer y así sucesivamente, porque de esa manera vamos potenciando también la representación de las mujeres, ¿ya? En el caso chileno, evidentemente hay una conexión con parte del movimiento feminista, porque no todos los feminismos son iguales y no todo el movimiento feminista está a favor de la conquista del poder del Estado. Eso también hay que entenderlo. Hay grupos de mujeres feministas que son bastante más radicales y que por ellas abolirían todo lo que tiene que ver con partidos políticos de Estado, y toda esta participación política no les gusta y les desagrada bastante. Lo que sí es importante es tratar de tener ciertos vínculos con estas mujeres, porque lamentablemente, como dijo Marcela Lagarde, en América Latina, lo único que nos queda es el Estado. Y el Estado es lo que nos podría ayudar a beneficiar, generar políticas públicas de protección hacia las mujeres. Eso es lo importante de vincularlo con los issues que planteaba la congresista Contreras. Entonces, como por ejemplo la violencia de género. Ahora, en el caso de Chile en particular, nosotras como expertas, como académicas, como cientistas políticas, lo que hicimos y lo que yo siempre he venido haciendo desde hace varios años es insumar a las diputadas de tal manera de que ellas cuenten con material técnico para poder discutir y confrontar al poder político masculino. Pero para eso también se requiere que tener mujeres que estén investigando y que estén en la academia temas que sean relativos a esto, ¿ya? Una de mis especialidades en particular, yo llevo muchos años investigando partidos políticos y los laberintos del poder que se generan internamente, particularmente porque a las mujeres las excluyen. Y ese es un ámbito, tanto como el sistema electoral y todo lo que tiene que ver con la norma de paridad, la inscripción, etcétera, etcétera, pero también las instituciones informales que constriñen esta participación política de las mujeres, ya sea la formación, pero también la falta de espacios en los cuales las mujeres participen en la decisión política, porque en general siempre las mujeres están en los espacios más bajos, ya sea en las comunas, en los territorios, y no logran subir en la estructura partidaria. Por lo tanto, tampoco son capaces de decidir el ticket final que existe de candidatura, ¿ya? Y eso también pasa porque hay instituciones informales las cuales no sabemos, de las cuales no conocemos, y que por supuesto tanto la ciencia política en general tampoco se ha tratado o ha vislumbrado con una perspectiva de género mirando este tipo de instituciones. Entonces eso es súper importante ver la vinculación entre la academia y entre la política también, ¿ya? Y entre medio de esto el activismo, que también es fundamental. Una de las cuestiones más importantes, si quieren después les puedo compartir algunos de los estudios que he hecho para ver si en general América Latina tiene instituciones informales, los partidos políticos funcionan con prácticas de exclusión que se van repitiendo, da lo mismo el país que sea, porque son todos machistas. Entonces, no hay mucha diferencia. Quizás podemos encontrar innovaciones de misoginia partidaria, pero eso las podemos discutir después. Ahora, respecto de cómo se logra conformar, por ejemplo, la paridad en la Convención Constitucional y cómo nosotras logramos imponer esto con las parlamentarias, básicamente por las tesis y la performance esta del violador eres tú, que al final, más o menos como un mes después de que fue el estallido social, se logra instalar en la agenda pública esta performance y claro, con toda la fuerza del movimiento feminista en la calle, fuimos con todo a demandar paridad. Es decir, hay una vinculación directa
entre la acción en la calle del movimiento feminista, que desde en perspectiva histórica, mirándolo en perspectiva histórica, el movimiento feminista es el movimiento más exitoso en materias incluso de reforma a nivel histórico. Y es este movimiento el que va a impulsar el cambio finalmente y la posición en la agenda pública de decir, ya no queremos ninguna cuota, queremos paridad efectiva ahora. Y eso fue gracias al movimiento feminista en la calle, y tuvimos acciones en redes sociales, acciones en un montón de partes, y eso implicó el compromiso también de parte de los hombres. Pero acá es mucha arista. Nosotras que veníamos haciendo estudios hace mucho rato, la red de politólogas, que no sé si la conocen, que es una instancia a nivel prácticamente ya mundial que tenemos en América Latina, es muy fuerte. Tenemos en Argentina, en Brasil, en Chile, en México y en muchos países más donde nosotras hemos tratado de relevar tanto los estudios de género desde la ciencia política, pero también hacer cierto activismo. Finalmente, decirles que es súper importante esta vinculación también del poder político con la academia, y que la academia, que se vayan insumando, y que para el poder político también sea importante entregar ciertas luces de lo que quiere escuchar o lo que quiere que la academia también investigue. Creo que debería existir una conexión y no este mercantilismo también que suele existir en la academia. Eso es lo que tengo que decir de la experiencia. Muchas gracias, Javiera. Muy importante lo que nos cuentas, que se deben a varias aristas y no solamente cosas de manera aislada. En el caso Argentina, Sandra, cuéntanos, justo lo hablábamos en la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ha funcionado la aplicación y finalmente qué es lo que has visto tú que se necesita tal vez para reforzarla, ¿no? Para poder obtener realmente una representación y una participación, y una representación efectiva de mujeres en Latinoamérica. Cuando yo hablo con mis colegas y sobre todo las más jovencitas, me dicen, paridad no es equidad ni es igualdad. O sea, hay un proyecto, y sobre todo de las más jovencitas, de ir a buscar esa equidad, esa igualdad. Yo quisiera decir que Argentina resulta un caso atípico por ahí, porque si bien hemos compartido problemáticas comunes, Argentina siempre se mueve. La mujer en Argentina está sumamente politizada. Y hemos tenido la oportunidad que a partir de que sale la ley, formamos una asociación que se llama Ojo Paritario, en donde intervienen universidades, asociaciones, partidos políticos de todos los colores, de todas las expresiones ideológicas, que tienen la función de la formación y la capacitación y monitoreo de este proceso de paridad en las elecciones. Tenemos que entender que la paridad se dio específicamente, este 50% de varones y 50% de mujer, de forma alternancia en la lista y consecutiva, se da específicamente para el Poder Legislativo. Pero además de tener esta asociación de la cual estoy orgullosa de pertenecer por el trabajo que hemos hecho en cuanto a la capacitación, a la formación, a la difusión tan necesaria para nosotros, o sea, poder contar de forma sencilla qué es la paridad y por qué luchamos por esta paridad. Con el nuevo gobierno, la cuestión de la mujer en la política ha tomado tal vuelo que el nuevo gobierno dispuso que haya una secretaría sobre género y diversidad. Y para nosotros esto es de una relevancia total, porque ahí es donde nosotras podemos plantear, y ya como una política pública, una política de Estado, nuestras problemáticas. Sabemos que hay un referente dentro del Poder Ejecutivo, y a nosotros nos favorece mucho. Pero por el otro lado, también vemos, y con desolación, que a medida que más avanzamos en los puestos políticos, en desarrollo, en reconocimiento, es una ecuación directa. A cuanto más avanzamos, tenemos más casos de femicidio, y no solamente femicidios, los que se conocen como intrafamiliares,
sino lo que nosotros hemos denominado feminicidios políticos, porque no solamente nos matan por ser mujeres, sino también por ser mujeres políticas. ¿Por qué es importante la paridad y la equidad? Hay una teoría dando vuelta que dice que después del COVID-19 necesitamos otra forma de democracia y otra forma de Estado. En lo personal, yo creo que el diseño de Estado ya está formulado, al igual que la democracia. Los pilares del nuevo Estado tienen que ver con la paridad y tienen que ver con la igualdad. Son los pilares del nuevo Estado paritario. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay paridad, la mujer va a estar en un Estado inclusivo en donde va a tener las mismas oportunidades económicas, políticas, sociales y culturales que tienen hoy los varones. Tenemos que ir a un Estado inclusivo en donde todos tengamos igualdad de oportunidades y frente a la ley. Y acá quiero hablar de lo que me parecen los tres elementos necesarios para llevar adelante una metodología de Estado de paridad. En principio necesitamos leyes dentro de los tres poderes, el poder judicial, legislativo y ejecutivo, capaz de promulgar este cambio cualitativo. Si no tenemos leyes, todo esto no va a ser posible. También necesitamos nuevas normativas y actualizaciones de los partidos políticos que, junto con el Poder Judicial, son los que nos van poniendo lo que decimos nosotras, las trampas del poder. Porque como decía la compañera de Chile y como decía la congresista, en Argentina, con la elección del 2019, tuvimos que, gracias al buen diseño de la ley, pudimos tener la alternancia que nos permitió ser parte de un 50%, porque con los cupos antes no llegábamos a esto, y como decía la compañera chilena, siempre estábamos abajo, o sea que ahí dimos un paso importante. En Argentina ese paso importante se dio. Después, necesitamos que estos partidos políticos cambien su organigrama, cambien muchos de su dogmatismo y empiecen a incluirnos como parte sustancial de los partidos. Partidos que hoy están resquebrajados y no deja de ser una gran problemática para nosotras, porque las alianzas que se van construyendo ya no son de partidos, sino son de frentes, y eso también nos debilita. Entonces, cuando se construyen los frentes, que casi siempre son la comunión o conjunción de varios partidos políticos y expresiones, es necesario que esto se tenga en cuenta y diseñar estrategias para que el 50% también se cumplan los partidos políticos. Yo estoy segura, y lo digo como académica, que esta es la fórmula para llegar a este Estado inclusivo capaz de contenernos a todos y una democracia de igualdad. Como decía Rosan Balón, ¿no? Hay que profundizar la democracia. Bueno, esta es una forma de profundizar la democracia. Coincido con la compañera chilena, con la red de politólogas, y quiero hablar de mi universidad, la UBA, y el gran papel que tuvo mi Universidad de Buenos Aires en todo este diseño de paridad y en lo que es la teoría del género. Yo vengo de ser egresada en doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Es una universidad realmente que desde lo académico hoy ocupa el primer lugar en Latinoamérica, y todo lo que ha hecho por la teoría del género ha sido plasmada en las políticas de Estado. La UBA nos dio la posibilidad, y en mi caso la Facultad de Ciencias Sociales hoy está dirigida por una decana, la doctora Carolina Mela, que ha aportado muchísimo desde la academia hacia esta paridad, hacia la teoría del género. Nosotras tenemos teóricas que han aportado muchísimo a la teoría del género y vienen luchando desde hace muchos años, y no puedo no dejar de nombrar a la señora Dora Barranco y lo que ha hecho con la teoría del género, o Alcida Argumedo. Son referentes de nosotras académicas, y como decía la compañera chilena y la compañera peruana, estamos haciendo
esa vinculación académica, política que necesita hoy como nunca antes la política, que finalmente es el poder del Estado. La academia tiene mucho que aportar, mucho que decir y es el camino para un estado de inclusión y una mejor democracia. Muchas gracias Sandra por contarnos la experiencia en Argentina. Sin duda es muy importante lo que diga la academia y creo que en Latinoamérica, si bien son culturas distintas, hay muchas cosas que pueden funcionar de todas maneras en el otro país. Carlita, Ecuador, cuéntanos, en Ecuador ya hay nuevos retos y ya se ha utilizado la paridad y la alternancia y últimamente se ha aprobado nuevas formas de poder tener este estado paritario, como mencionaba Sandra. Cuéntanos. Sí, Carlita, lo que dices, las nuevas reformas del Código de la Democracia aquí en el Ecuador, se implementaron nuevas reglas del juego, tanto para las organizaciones políticas como para también nosotras, para los actores dentro de la sociedad, y en el caso de las mujeres, tenemos un rol muy importante. Sin embargo, sí quisiera, antes de empezar, quisiera indicarle a la congresista que las acciones afirmativas son muy importantes. Entonces, esta es una lucha que tenemos las mujeres, que la tuvimos aquí en el Ecuador, que nos permitió tener lo que hoy por hoy tenemos dentro de nuestra ley, que es el 50% de paridad tanto para hombres y para mujeres. Por lo tanto, la lucha que en este momento ustedes pueden tener, en el caso peruano como el chileno, lograr que estas acciones afirmativas, que no son un regalo, en realidad estas nos van a permitir una mejor representatividad de la mujer en la vida democrática. También tiene sus trampas. Como les decía Carlita hace un momento, nosotros estamos aplicando esta ley a partir del año 2008, sin embargo hemos tenido algunos problemas. En las elecciones del año 2013 tuvimos una representación de 51 asambleístas mujeres de 137, de 53 asambleístas, y en el año 2017 tuvimos una representación de 51 mujeres, lo que quiere decir que disminuyó. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como movimientos sociales y movimientos de mujeres vimos para plantear en estas nuevas reformas del Código de la Democracia? Al ver esas distorsiones que tuvimos, a pesar de tener ya una ley en la que se exigía la paridad y la alternancia en la conformación de las listas, vimos que es necesario crear nuevas acciones afirmativas que permitan efectivamente la operatividad de lo que significa la paridad, de tener una representatividad en la asamblea, que se llama así en el caso del Ecuador o en el Congreso, que sea realmente paritaria, de un 50 a un 50%. Entonces, estas acciones afirmativas que estuvieron en debate en la ley ecuatoriana, que ya fueron aprobadas este año, nos permite a nosotros, por ejemplo, que el 50% de las listas de la lista de los partidos políticos que vayan a presentar para estas elecciones en 2021 sean encabezadas por mujeres. Adicionalmente, nosotros como acciones afirmativas hemos puesto que en las elecciones internas de los partidos políticos y los movimientos, en el caso del Ecuador, estas también tengan la obligatoriedad de incluir en sus internas al 50% de mujeres. Entonces, estas acciones lo que nos va a permitir a nosotros es que en un futuro, como les indicaba hace un momento, que lleguemos a tener, inclusive para el año 2025, exigir ya por norma constitucional que el binomio presidencial sea establecido y se construya con una composición hombre o mujer, ¿sí? Porque en la actualidad se permite, y esta ley lo permite, que puedan ser solamente hombres o puedan ser solo mujeres. Entonces, indiscutiblemente, estas acciones afirmativas son positivas. Por otro lado, como le escuchaba a nuestra compañera chilena, es verdad que el modelo de listas abiertas no favorece la representación política de las mujeres. Una de las cosas que nosotros en el Ecuador innovamos y se planteó en las reformas de este nuevo código electoral es justamente la forma de votación. Como ustedes saben, nosotros teníamos antes un método de votación y de asignación de escaños llamado Tejón.
En este momento, para las elecciones pluripersonales que vamos a elegir este 2021, tenemos un modelo de Western que es el de coeficientes impares y de listas cerradas, lo que quiere decir que nosotros vamos a votar por todo un bloque de partido, por el bloque de partido político, o lo que se denomina un voto en plancha. Nosotros eliminamos el voto nominal o preferencial, que lo tienen allá en el Perú, con el objetivo de que efectivamente primero se fortalezca a los partidos políticos, porque al cambiar este modelo de votación, los partidos políticos minoritarios van a tener una mejor representatividad dentro del Parlamento ecuatoriano, ya que, como ustedes conocen, el método de Hong era un método muy concentrador y que se le daba preferencia más a los partidos mucho más grandes. Por lo tanto, al nosotros cambiar este método, el método de listas, ya no tenemos listas abiertas ni nominales, como lo denominan en el Perú, sino de listas cerradas, esto va a permitir una mejor representatividad. Adicionamos a esto que se encabece el 50% de las listas que sean representadas por las mujeres. Entonces, esta lucha, todos estos procesos, en realidad, ya retomando el tema de cuál es el rol de la ciudadanía y de las mujeres en esto, realmente es importante. Sin embargo, yo quiero comentarles que este nuevo marco constitucional en el tema electoral ya no solamente se convirtió en una lucha de las mujeres. Esta lucha también fue de hombres, esta lucha fue de adolescentes, esta lucha fue de grupos vulnerables, de movimientos del LGBTI que apoyaron esta causa. Por lo tanto, esta ya se convirtió en una causa social, el saber que las mujeres tenemos que empoderarnos de los espacios de poder político, de nosotras también aportar. Escuchaba también a la consejera, a la congresista, que ustedes tienen problemas por un tema del debate de la meritocracia, que es verdad, y yo soy una persona que considero mucho y creo mucho en el tema de la profesionalización de las autoridades que nosotros vayamos a elegir en cualquier estado. Sin embargo, no podemos también nosotros cortar la libertad de poder elegir y ser elegidos. O sea, es una condición que sí deberíamos tener, pero creo que voy a ser un poco más, es un tema más moral, es un tema más ético, el saber que tienes que tener la profesionalización necesaria y los méritos para asumir un cargo, porque si tú asumes un cargo y no tienes la capacidad para hacerlo, realmente estás perjudicando a tu país, ¿sí? Eso es con lo que les puedo contar del caso ecuatoriano, lo que nosotros hemos llevado esta lucha, y lo más importante, como siempre le he comentado con ustedes, es el tema de la voluntad política que debe existir para realizar estos cambios. No hay que tenerle miedo. Las mujeres somos más, en realidad, pero siempre somos más cuando estamos unidas. Y este es un tema de unirnos para poder lograr que nuestros derechos sean escuchados, ¿sí? Muchas gracias, Carla. Excelente. Es muy importante esto que tú mencionas de la sororidad, ¿no? Que es una nueva terminología que vengo escuchando mucho, y el tema que también hablaba Sandra acerca de que las propias mujeres son las que tienen que unirse. En el caso de Argentina ya ha habido mucha mujer política, ¿no? En nuestro país, en Perú, falta reforzar bastante este tema. Yo quiero permitirme decir que estoy a favor de que se practiquen fórmulas electorales, porque me parece que sí suman y que sí son muy importantes, tanto para la repartición de escaños como para que los partidos políticos respeten las reglas del juego. Bueno, vamos a cerrar este fructífero foro, que ha sido muy, muy interesante, muy rico para compartir tantas experiencias, con una reflexión final por cada país, para saber cuáles son los retos que se nos vienen a las mujeres en Latinoamérica para la participación política, los que tal vez paralelamente a la paridad de alternancia también se tienen que tocar, o los que se vienen tal vez en tiempos de COVID para la campaña electoral. Sabemos que tiene que haber una igualdad de oportunidades para todos para participar, y conocemos también muy de cerca este tema que ya se ha mencionado, que lo ha mencionado la congresista Arley Contreras, quien va a empezar para finalizar esta última ronda, sobre el acoso y la violencia política a las mujeres. Congresista Arley, por favor. Gracias, Carla. Sí, bueno, en realidad en este punto sobre los retos o los desafíos que enfrentamos pues las mujeres en el Perú respecto a la participación que podemos tener en política o en puestos o cargos de poder,
sí hemos hecho especial énfasis en buscar prevenir, sancionar y erradicar la violencia política y el acoso político, ¿no? Más aún en este contexto en el que también estamos fomentando la paridad y alternancia de cara a las elecciones del 2021. Como les había mencionado, hola, ¿me escuchan? Sí, Arla, te escuchamos. Sí, perdón, ya. Como les había mencionado, sucedió algo curioso en la última sesión de la Comisión de Mujer y Familia, ¿no? Y parecido al foro en el que nos encontramos hoy, pues nosotros tuvimos una sesión virtual y vuelvo a mencionar de que muchas de mis colegas empezaron a contar sus propias experiencias de violencia y acoso político durante el tiempo en el que fueron candidatas y también ahora en su experiencia como congresistas de la República. Y esto es algo que llamó muchísimo la atención porque muchas mujeres no se animan a denunciar violencia, más aún cuando las mujeres ocupamos cargos, es más difícil muchas veces denunciar y reconocer también de que estamos siendo víctimas de algún tipo de abuso o de algún tipo de violencia. Entonces, es importante romper ese silencio y algo que se pudo notar en este espacio es que bastó que hablara solamente una colega congresista para el que el resto de congresistas también pudieran contarnos sus propias experiencias. Entonces, consideramos que en este momento vamos a impulsar con mucha fuerza este proyecto de ley para que se haga una realidad y se pueda sancionar también el acoso y la violencia política. En el Perú hay muchísimo machismo. No creo que esta realidad sea ajena pues a otros países de la región como en Chile, Argentina, Ecuador, yo lo sé, y México también los índices son altísimos en casos de feminicidio, violencia en contra de las mujeres. En el Perú igual, en este contexto de COVID, no solamente tenemos mujeres violentadas en el contexto de confinamiento, sino también tenemos... hay feminicidios, aunque se han reducido un poco a comparación de cifras anteriores, pero se ha incrementado también la desaparición de mujeres. Entonces, hay mucha violencia dirigida hacia las mujeres, hay mucho machismo también en espacios políticos, hay esa intención de todavía mantener a las mujeres, y lo vuelvo a decir, en el espacio privado. El machismo no nos quiere permitir acceder al escenario público, al escenario político, y esta es una lucha que le estamos emprendiendo varias mujeres desde el Congreso. A mí me gusta mucho, aunque somos pocas, lamentablemente en esta gestión, en este periodo corto, de que todas coincidimos y aprobamos por unanimidad, por ejemplo, el dictamen sobre el acoso y la violencia política. Entonces, considero de que estos pasos son importantes y de que también es importante que la sociedad peruana, la sociedad en general, la región tome conciencia de que no podemos avanzar en paridad y alternancia sin antes no garantizamos espacios seguros a las mujeres para que puedan ejercer sus derechos políticos, ¿no? O sea, todavía nos cuesta en el país elegir a las mujeres, si bien es cierto, podemos estar en las listas de candidatos y candidatas, sin embargo, todavía falta que el ciudadano, la ciudadana de a pie, tome conciencia y pueda reconocer el trabajo, el mérito y la capacidad para poder liderar y destacar en estos espacios tan importantes, ¿no? Además, también quisiera mencionar que para nosotras, inclusive, es un tanto más complicado porque cuando se trata de mujeres que tienen familia, que tienen otras responsabilidades, también les genera un trabajo mayor poder darse un tiempo para dedicarse a la vida política. Entonces, hay varios, en realidad, hay varios temas para discutir respecto a este punto. Es importante también manejar enfoques diferenciados cuando hablamos de paridad y alternancia, y cómo la participación de las mujeres en la vida política todavía sigue siendo un reto en nuestro país. Pero estoy segura de que vamos a conseguirlo y vamos a continuar luchando y cada vez seremos más.
Y bueno, eso es. Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias, congresista Arlet, por haber estado el día de hoy con nosotros, dando toda esta información de lo que es el debate para la paridad y la alternancia desde el Congreso de la República, donde sin duda agradecemos muchísimo ese trabajo y este aporte que viene haciendo a través de los proyectos de ley y en concordancia con los otros partidos políticos que puedan apoyar esta lucha por reivindicar los derechos constitucionales y derechos humanos, que son los de la mujer, que como bien decías, representamos más del 51% de la población en el Perú y también en Latinoamérica. Javier, es tu turno para poder darnos la reflexión final acerca de estos desafíos en Chile, sobre todo. Sí, quisiera retomar una de las cosas que hacía referencia en la pregunta, que después fue desarrollada por la congresista Arlet Contreras. Mira, el tema del acoso político y la violencia de las mujeres en política es un tema que en Chile pareciera ser que está bastante lejano. Pero lo que hemos podido constatar a nivel latinoamericano es que hay mucho y hay ciertos países donde hacer política puede costar la vida de las mujeres. Y eso hay que tenerlo en mucha consideración. El avance del narcotráfico, la misma misoginia, e incluso las mujeres que han sido muertas justamente han sido asesinadas por sus propios pares, en el caso boliviano, que es finalmente la ley que da paso a esto, el caso mexicano, que es el más catastrófico de todos, donde evidentemente el narcotráfico y los sicarios entran a los consejos municipales, por ejemplo, y matan directamente a los concejales, alcaldesas, etc. Entonces, claro, en ese sentido, en Chile no existe no existe de esta manera, pero sí hay prácticas de exclusión política que me parecen ciertamente violentas, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con hacer reuniones en horarios en que no corresponden, que las mujeres no tienen tiempo, no reconocer el trabajo doméstico, no reconocer tampoco las labores de cuidado asociadas a las mismas actividades diarias y tareas que tienen las mujeres? Entonces, yo creo que es bien importante mirar cómo se van construyendo estas brechas de género en el quehacer político y ver también cómo podemos hablar de esta violencia en el caso de los procesos de exclusión política propiamente tal, al momento de hacer, por ejemplo, ciertas comisiones de hombres y mujeres. Eso es súper fuerte de ver en los congresos, donde hay comisiones, por ejemplo, como la de Mujer y Familia, Niñez, etcétera, que están llenas de mujeres versus las comisiones de economía, seguridad interior, constitución, que son comisiones sumamente duras o de conocimientos duros donde no hay mujeres. Entonces, yo no creo que las mujeres sean tontas, yo creo que simplemente no han tenido la oportunidad de ingresar a estas temáticas. Entonces, acá también hay que ver de qué manera se genera un equilibrio entre la participación política propia de las mujeres y también cómo se va introduciendo a las mujeres en estas otras temáticas, porque no es que, y ahí está lo peligroso, y con esto termino, de quedarse solo como con la Secretaría de la Mujer dentro del partido o con una comisión de mujer en el Congreso, porque eso va a tender a generar un gueto donde van a entrar solamente mujeres y nuevamente van a ser excluidas de la discusión política más fuerte, se podría decir. Y no es que los temas de género no sean importantes, pues son muy importantes, son temas técnicos también, revestidos, por supuesto, de política y compromiso político. Entonces, el desafío de las mujeres es a transversalizar el género. Para eso se requiere conocimiento técnico, necesitamos buenas economistas, necesitamos buenas politólogas, necesitamos buenas expertas en defensa, buenas expertas en un montón de temas. Y si nosotros nos ponemos a buscar, hay que puedan ayudar a la labor legislativa también, y que las propias mujeres que están en cargos de poder comiencen a influenciarse a través de ellas y también capacitarse en ese sentido. Y obviamente, con esto último, no generar estos guetos, pero también tener cuidado, porque los hombres muchas veces tampoco dominan muy bien esos temas. De hecho, es más, por lo general no los dominan. Y como decimos acá, como dicen en Argentina, son súper chantas. Lo que pasa es que nosotras pensamos que estas personas dominan el tema, y los hombres además aparentemente lo hacen.
pero muchas veces, o sea, yo creo que con la real paridad y la verdadera paridad, cuando la obtengamos es cuando una mujer que tiene escasas capacidades también entre al mismo nivel que un hombre con escasas capacidades. Esa va a ser, yo creo, cuando estemos en igualdad de condiciones. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Javiera. Te agradezco mucho el día de hoy tu participación y el aporte que has venido sumando a la política y sobre todo a las mujeres en Chile. Es muy importante lo que dices. Necesitamos una verdadera representación para poder tener ya representación sustantiva con políticas públicas a favor también de nuestra población, que como repito, somos más del 50% en el país. Querida Sandra, para cerrar la reflexión final, los desafíos de la mujer. La reflexión final. Vos sabés que mujer, poder y violencia van de la mano. Le voy a contestar a la concejala, a la congresista que hoy nos acompaña. El problema de la violencia a la mujer, sea intramuro o extramuro, no es un problema reciente y no lo vamos a arreglar con una campaña política o con sacar una política pública determinada. Este problema de la violencia a la mujer, nosotros lo situamos durante la época de la conquista. Y si hablamos de mujeres políticas, la primer mujer política asesinada es la Malinche, 112 puñaladas. Había que matarla por ser mujer, por ser testigo y por ser una mujer política. Tal vez la mujer más importante que tuvo la conquista fue aquella que interpretó los signos, nada más y nada menos. A partir de ese asesinato, que lo tomamos como el asesinato símbolo, vamos a ver que la matriz de violencia y discriminación contra la mujer se fue reproduciendo en todos los órdenes. El orden de la conquista, el orden de la colonia, el orden independentista, el orden de las repúblicas. Y se reprodujo y no se pudo transformar. Entonces, es un gran desafío de nosotras, las mujeres políticas, dar vuelta a esto. ¿Cómo? Mirá, yo comencé la investigación de este Observatorio Mundial de Mujeres Políticas que desde el 2016 llevó a cabo. Pude recorrer toda América Latina y parte de Europa haciendo entrevistas a más de 2.000 mujeres. ¿Sabés qué vi? Además de una gran vocación política, pero una vocación política de compromiso, de transformar las cosas, no en contra de o en oposición de, sino otra cosa. Esa otra cosa yo lo llamo paradigma. Las mujeres estamos construyendo un nuevo paradigma, un paradigma que está en vía de consolidación, que es totalmente heterogéneo, porque el movimiento de mujeres es el movimiento más grande que hay, pero es un movimiento que, a pesar de las diferencias de colores que tiene, es un movimiento que está construyendo un nuevo proyecto en donde el liderazgo se transforma. Es un liderazgo que hemos llamado el liderazgo de colmena, un liderazgo de colmena que empezamos a verlo en el poder legislativo, donde es más importante el proyecto que las diferencias de expresión ideológica que nos puedan atravesar. Entonces, esas mujeres están construyendo un nuevo paradigma en donde hay una profundización de la democracia, hay un Estado mucho más inclusivo, hay otra forma de liderazgo, y va a ser tarea nuestra explicarle a esta estructura de violencia que venimos padeciendo ya hace más de 500 años, cómo transformarnos. No va a ser una campaña política, no va a ser un proyecto político ni una política pública. En Argentina tenemos leyes, tenemos condena, tenemos los refugios y sin embargo se siguen asesinando mujeres. Necesitamos un cambio de paradigma. Eso por un lado. Este paradigma, el nuevo paradigma que estamos consolidando las mujeres, sin lugar a dudas, trae una participación equitativa, una participación de equidad para que todos podamos trabajar conjuntamente. Se necesita
de todos, de varones y mujeres, trabajando conjuntamente en proyectos, pero es necesario la formación para explicar que nosotras también podemos. Como decían las compañeras, vamos a los congresos y yo me encuentro que cada vez que tengo que hablar de mujeres, yo encuentro que es mujer y política. A ver, a los políticos no le decimos político y política. Los nombramos como son políticos. ¿Por qué no nos nombran a nosotras como lo que somos? Política. La congresista que nos acompaña hoy es una política. No es una política haciendo política o en la política. Es una política. Es necesario que pongamos en práctica nuestro lenguaje inclusivo y demos cuenta de él. Nosotras somos mujeres que hacemos, pensamos y ejecutamos el poder. El poder. La participación de la paridad nos saca de un concepto que durante muchos años en Argentina hemos padecido, que se llama la subrepresentación. Nosotros en este momento estamos representando, lo estamos ejerciendo, al menos en un 50%. Queda muchísimo. Y lo mucho que queda por hacer está muy relacionado con la cultura, con la formación, con la academia, y con este nuevo paradigma que estamos construyendo. Yo quisiera no cerrar este bloque diciendo que la sororidad entre nosotras, la sororidad de proyectos, es determinante para lo que queremos llegar. Y tiene que ser no en un mañana, tiene que ser hoy. Todos los días empezamos a construir esta sororidad, esta nueva mujer política, pero con este nuevo varón político. Las mujeres tenemos todas las capacidades al igual que los varones. Es necesario que nos juntemos y que empezamos a transitar juntos, porque cada uno de nuestros países, y ahora más que nunca, necesita del desarrollo político, económico y social de todos nosotros. Mujeres y varones comprometidos en una nueva forma de hacer política, una forma que nos incluya a todos. Muchísimas gracias. A ti, estimada Sandra, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros como parte también del equipo de Smart Perú International. Agradecemos esta importante reflexión y esperamos contar contigo nuevamente, felicitarte por todo el aporte que estás haciendo a través de este primer Observatorio Mundial de Mujeres Políticas. Es el turno de nuestra amiga Carla Pavón para que nos des las reflexiones finales acerca de los desafíos de la mujer en su país. Bueno, yo me voy a quedar con lo último que... No te escuchamos, Carlita. ¿Sí? Ahora sí. Ya. Voy a empezar con las últimas palabras de Sandra con respecto al tema de la sororidad. Para la congresista que tenemos en esta noche, creo que uno de los principales retos que realmente tenemos como mujeres en Latinoamérica es tratar de fortalecer este concepto de sororidad. Pero ¿qué implica la sororidad? Es un tema en el que muchos de ustedes lo han escuchado, es un término relativamente nuevo, pero básicamente lo que la sororidad nos enseña es que las mujeres tenemos que ser solidarias entre nosotros. Solidarias no solamente en el hogar, es una solidaridad política, es una solidaridad en todos los aspectos en los que una mujer se desenvuelve. Pero esta sororidad también va acompañada de el hombre o de otras personas, porque la sociedad no solamente se conforma de mujeres, nosotros vivimos también con hombres. Por lo tanto, como lo explicaba Sandra, tenemos que buscar esta igualdad entre hombres y mujeres que nos permita tener una igualdad ante la ley, que nos permita no ser discriminados, hombres y mujeres, porque la discriminación también va para los hombres, no solamente es para las mujeres. Y lo tercero, el lograr que en este caso las mujeres tengamos iguales oportunidades que los hombres, porque históricamente los hombres han tenido muchos más beneficios que las mujeres. Entonces, buscar esta igualdad en este conjunto nos va a permitir que nosotros como mujeres podamos fomentar la sororidad que necesitamos.
Si es que las mujeres no nos unimos, si las mujeres no somos solidarias en los planteamientos, en las ideas, en los proyectos que nosotros vamos a plantear dentro de un Estado, no llegaremos muy lejos. ¿Por qué? Porque los hombres van, es como que ellos pueden adelantarse a lo que nosotros no podemos lograr. Entonces nosotros tenemos que demostrar que juntas, que aportando de una manera eficiente, de una manera objetiva, no puedo decir que somos mejores, pero sí que nosotros tenemos igual de condiciones, igual que las condiciones de ellos. Sin embargo, también hay un aspecto importante. La solidaridad que tenemos como mujeres no quiere decir que nosotros como mujeres también tapemos los malos actos de las mujeres, porque muchas de las mujeres, y les voy a tomar en el caso del Ecuador, hay autoridades mujeres que hablan mucho del tema de la violencia política, pero usan este término para victimizarse, usan este término con el cual realmente deslegitiman la lucha de las mujeres, esa lucha de la no violencia a la mujer, no solamente una violencia política, es una violencia social en general. Entonces, considero que al momento el mayor reto que nosotros podemos tener, esta solidaridad, estructurar esta sororidad en Latinoamérica nos va a llevar a que nosotros tengamos niveles democráticos mucho más altos y procedimientos que permitan una mejor representatividad de nosotras en todas las instancias de poder. Hay alguien que decía, muchas personas decían que el enemigo de una mujer es otra mujer. Ese concepto debemos quitarnos, porque ahora lo que tenemos que decir es que la mejor amiga de una mujer es otra mujer, y eso nos conlleva a lo que es la sororidad. Eso, compañeras, les agradezco muchísimo por este espacio y estamos atentos a todas las intervenciones y apoyar en lo que respecta a lo que ustedes necesiten, a la normativa ecuatoriana, que veo que nosotros estamos un poco más adelantados en ese tema, que les pasaré con mucho gusto para que se las pueda debatir dentro de sus países y se pueda llevar a cabo y efectivizar realmente la representación que tenemos las mujeres dentro de la sociedad. Muchas gracias, estimada Carla, también miembro del staff internacional de Perú, de Smart Perú International. Definitivamente el ejemplo de Ecuador es muy importante para todos los países de Latinoamérica y como conversamos por interno, sería muy importante que nos puedas compartir esta información acerca del cambio en las reglas electorales que habíamos conversado, porque eso alimentaría mucho el debate el día de hoy. Uy, se desconectó. Ahí está Carla otra vez. Alimentaría mucho el debate, que es lo que ha pretendido tal vez este evento, para aquellos que sean un poco que se lleven información importante sobre lo que en Perú no es algo que no se utilice ya en otros. Como bien decíamos, si bien cada país tiene su cultura, hay fórmulas electorales. En el país el tema del acoso, de la violencia política, es un proyecto de ley que se viene presentando hace muchos años ya, hace más de 6 años, y seguiremos con esa lucha. Es el turno de nuestro amigo Enzo para poner la cuota también de varones en este evento. Estimado Enzo, sé que también tienes mucha información importante que compartir justamente acerca de la violencia, el acoso político, los retos que tenemos las mujeres y que seguramente lo vamos a vivir nuevamente, como todas las campañas electorales va sucediendo, es este acoso político a las candidatas mujeres. Bueno, gracias por la cuota de igualdad, no, es una broma. Bueno, en efecto, uno de los temas que nos preocupa principalmente desde la consultora Imasolu era siempre estudiar la posibilidad de ver más allá de la coyuntura, en efecto, qué es lo que está pensando la población en relación a los diferentes tipos de situaciones que ocurren. En este estudio, voy a tratar de ampliar la pantalla lo más posible, justo está relacionado al tema
de la violencia de género, pero esta investigación de opinión pública, quiero aclarar que si bien es cierto es refrendada por la consultora Imasolu, fue hecha bajo la ejecución y dirección de Carla, que nos acompaña como panelista el día de hoy. Lo hicimos en 2018 para las elecciones regionales en relación a la última elección en sí ordinaria que ocurrió en el país, ¿no? Entonces, justo fue para la elección de nuestras autoridades. La pregunta que se le hizo a las candidatas políticas que habían participado, que estaban participando en elecciones, fue si le había pasado alguna de las siguientes situaciones. Dentro de las alternativas, alrededor del 48% mencionó que había sido tratada con menos respeto que otras, luego con un 43.5% que ha tenido algún tipo de hostigamientos, lo mismo que ha tenido amenazas, con un 39% que ha sido tratada con indiferencia frente a sus propuestas, con un 37% que ha tenido presiones, con un 32.6% que ha sufrido algún tipo de violencia, y con un 30.4%, tanto que ha sido limitada en sus derechos a expresar sus ideas, como que ha sufrido persecución. ¿Ok? Estamos hablando de las candidatas que han participado en elecciones, ¿no? Entonces, la pregunta siguiente que viene en el siguiente cuadro es si respondió, si en una o más alternativas de la pregunta anterior, qué tipo de agresión o violencia fue víctima, ¿no? Entonces, aquellas que han sido agredidas únicamente contestaron esta respuesta. Mencionaron el 7% recibió violencia o agresión física, el 80% violencia o agresión psicológica y el 13% violencia o agresión sexual. Estamos hablando de las candidatas, estamos hablando de personas, de mujeres además que han gozado de cierto nivel de poder para ser elegidas, ¿no? Estamos hablando además de representatividad, ¿no? Y una consulta adicional fue, indique usted una o más opciones según corresponda por la cual cree que se cometieron estos actos contra su persona, ¿no? El primer lugar lo lideraba por motivos políticos, 19%, por cuestiones de sexo, 17%, por su edad, 16%, por motivos personales o familiares, 10%, por denuncias o rumores contra su persona, 10%, por otros motivos se indicó un 9%, por su condición económica 6%, por otros rasgos físicos como su estatura o peso 6%, y 2% fue por su religión, por el color de su piel, raza o origen étnico, por su origen o forma de hablar o por la opción de hablar otra lengua, por sufrir alguna enfermedad. Todas esas alternativas fueron con una incidencia del 2%, y por su orientación sexual fue un 1%. Entonces, estas cifras llaman en efecto la alarma de la ciudadanía, la reflexión además, ¿no? Y mencionamos también o consultamos, ¿no? Por quienes cometieron estos actos de presión, hostigamiento, amenaza, persecución, para saber un poco o identificar quiénes habían sido, qué acciones o por qué medios habían sido nombradas estos hechos agresivos, ¿no? Y en efecto el 22% mencionó que fueron miembros de otras organizaciones políticas, 20% fue por redes sociales, 17% fue miembro de su organización política. Algunas autoridades en la circunscripción de donde se postuló también indica que fue un 11%, a través de medios de comunicación 8%, miembros de la sociedad civil 7%, la población de la zona donde postuló en algún cargo popular indicó 5% y no saben 2%, ¿no? Entonces,
en estas cifras que se muestran terminan siendo alarmantes porque la agresión finalmente termina siendo a todo nivel, ¿no? Y un tema y un ítem final también para comentarles es que cuando se le preguntó por qué personas o grupo de personas en relación a sexos, indicándole por parte de quién sufrieron la agresión en relación a hombres o mujeres, o si es que las habían podido identificar, que no sabían, mencionó un 9%, sin embargo, un 43% indicó que eran ambos, entre hombres y mujeres. A su vez, en conjunto, un 33% indicó que habían sido exclusivamente mujeres y exclusivamente hombres, un 33%, y un 15% exclusivamente mujeres, ¿ok? Entonces, hay un hecho acá que evidentemente nos puede llevar a un tema en un próximo foro que está relacionado con el asunto de la violencia que se ejerce incluso con candidatas mujeres por una falta de apoyo de las propias mujeres a las candidatas mujeres, de hombres, como un poco indica la lógica por ser otro tipo de sexo, y que incluso a veces en conjunto, hombres y mujeres se ponen de acuerdo contra candidatas mujeres, ¿no? Entonces, la complicidad de muchas veces de parte de la población, sea por razones políticas, por otro tipo de índoles sociales, esta falta de empatía o esta falta de solidaridad, como lo mencionaba el panel, debe ser tomada desde diferentes ángulos, no solamente desde el ángulo de la política, sino de la academia, por los ámbitos sociales. El estar rodeado de todos ustedes nos permite analizar el tema desde ángulos multidisciplinarios, y esto, en efecto, nos debe llevar a una mayor reflexión y mayor solidaridad, no solamente de hombres hacia mujeres, sino también de mujeres hacia mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas como la investigación de mercado realizada en esta oportunidad y que vamos a continuar realizándola con las autoridades mujeres para analizar las distintas experiencias que van a tener en las próximas coyunturas electorales, va a ser muy importante para ver qué tanto estamos evolucionando en no solamente el respaldo, sino la solidaridad, sino la empatía de los actores sociales en relación a la agresión de las cuales pueden ser víctimas las mujeres, las candidatas mujeres, que se supone van a representar o tener una mayor lucha o defensa a favor de derechos en pro de igualdad, ¿no? Entonces, mi aporte y mi reflexión estaba relacionada con esta investigación de opinión pública que siempre termina destapando más de un ángulo que aparentemente no se analiza o no siempre se canaliza en la opinión pública, ¿no? Entonces, agradecerles también por la compañía a todos en el foro y por los aportes que esta tarde se han realizado. Agradecerte a ti, querido Enzo, gracias por la colaboración y por hacernos llegar esta información tan importante sobre la realidad del acoso, la violencia política que sufren las candidatas mujeres en nuestro país, y eso que ese análisis solamente es en la candidatura y en la campaña. Luego hay otro análisis para ver qué violencia sufren cuando son autoridades, ¿no? Sobre todo en los consejos regionales y municipales, en aquellas regiones en donde hay un machismo aún más incrementado que en la capital. Muy contenta de haber tenido este foro tan importante con una información tan rica para que se pueda llevar de ejemplo entre los países hermanos que somos, entre mujeres que somos, y poder seguir alimentando y poder vencer estas barreras y poder tener algún día que no sea muy lejano, seguir luchando por esta igualdad de oportunidades como tiene que ser, respetando la Constitución política
de todos nuestros países. Agradecerles muchísimo esta colaboración, deseo que estén bien. Hay un próximo reto, como mencionaba Enzo, que es hablar del acoso político. Quería comentarles justamente que ONU Mujeres se ha sumado a esta iniciativa de Smart Perú International y está muy interesado en que podamos hacer un próximo evento virtual para hablar acerca de los otros desafíos que tenemos las mujeres en el país para la participación política. No me puedo despedir sin antes comentarles que el día sábado vamos a continuar con la segunda versión de lo que es el Congreso Online Perú Empoderado, a cargo de Smart Perú International, donde vamos a contar con temas de liderazgo para la mujer y el tema de la salud mental. Los invitamos este sábado a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de Smart Perú International. Muchísimas gracias, que estén muy bien desde sus casas, desde sus países, les agradezco, siempre juntos y unidos, y nos encontramos en una nueva oportunidad. Gracias a todos los que estuvieron conectados también, siguiéndonos en estas 2 horas que ha durado el debate. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, Carla. Un gusto conocerla, Sandra, Carla, Javiera, Enzo. Que estén muy bien. Muchos cariños desde Perú. Cariños igual desde Ecuador. Gracias a todos. Sandra. Estemos en contacto. Chao. Chao.